Entonces yo enseñaba sobre cuando los discípulos, uno de ellos le dice al maestro: enséñame a orar. Pero Jesús, en ese momento, no es que él dijo: bueno, lo voy a reprender, lo voy a corregir, hasta dónde han llegado, qué barbaridad. No, Jesús era muy paciente. Jesús era muy misericordioso, bondadoso, amable, respetuoso. Pero uno de los discípulos, según lo que habla Lucas 11, en su versículo 1 al 4, usted va a encontrar que al principio dice: Señor, enséñanos a orar, porque Jesús había tomado un tiempo para orar. Un tiempo para orar. El Señor quiere que tomemos un tiempo para que oremos al Padre. La oración es bien importante para nosotros. A mí me encanta orar. A mí me encanta orar. Mi vida es orar. Y dice: enséñanos a orar, porque no sabemos. Entonces Jesús, dije que ya había terminado de orar Jesús, pero tomó la osadía, tomó con libertad de enseñarles, o la libertad de enseñarles a ellos, la amabilidad de enseñarles. Y yo hablaba de que nosotros tenemos que saber hacer oraciones que puedan agradar a Dios. Y hablaba de varias de ellas, oraciones, en la semana anterior. Pero ahora quiero entrar al segundo nivel, que es la oración, el cual él comenzó a enseñarles. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 9, ahí encontramos una oración maravillosa. Si hay alguien que le gustaba orar, era Jesús. A Jesús le encantaba orar. Y a sus hijos tiene que gustarle orar. Por eso es que van a haber oraciones en la madrugada. Quiero que vayamos detenidamente a lo que es el versículo 9 del libro de Mateo capítulo 6. Cuando ellos le piden al Señor que les enseñe a orar, o uno de ellos le dice: enséñanos a orar, Jesús comienza: vosotros o todos ustedes van a orar de esta manera. Lo primero que ustedes van a hacer es entrar a un nuevo nivel de reconocimiento a alguien superior que ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Aquí nosotros encontramos en esta lectura bíblica que lo primero que hace Jesús es enseñarle a ellos que hay un Padre. Diga conmigo: hay un Padre. ¿Cuántos se gozan porque tienen a ese Padre? Tenemos ese Padre grande. Ustedes les dicen: tienen un Padre. Y ustedes tienen que decir que es de ustedes, que es el Padre de ustedes. Y ese Padre, le dice Jesús, está en el cielo. ¿A dónde está? En el cielo. Pero Jesús también les enseña en la lectura bíblica: ese Padre es santo y su nombre es santo. ¿Qué es lo que quiero enseñar yo? ¿Y qué es lo que el Señor, el Espíritu Santo, quiere enseñarles? Que en el versículo 9 hay una oración de adoración al Padre. Una oración, dije, de adoración al Padre. Digan conmigo: oración de adoración. Dígalo fuerte. Diga: oración de adoración. La iglesia tiene que aprender a adorar al Padre. Cada vez que tú te arrodillas en tu cuarto, en tu casa, en el templo, tienes que tomar un tiempo para adorar al Padre.
Y en esa adoración tú tienes que aprender a declarar que el Padre es santo. En esa adoración es donde nosotros aprendemos, escucha bien, aprendemos a reconocer que no hay nadie como Él. En esa adoración es donde nosotros reconocemos que sin Dios no somos nada. En esa adoración del versículo 9 es donde nosotros reconocemos que el Padre se merece nuestra adoración, nuestra glorificación hacia Él, exaltación a Él. En esa oración es donde nosotros tenemos que reconocer que Él es grande, que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él es eterno, que Él es soberano y que Él es bueno. Alguien puede decir gloria a Dios. Entonces, Cristo le da a los discípulos una línea que tienen que tener en la oración. Y la primera es adorar al Padre. Cuando tú te arrodilles, tienes que aprender, o quizás no estás arrodillado, sino estás en pie o de pie, tienes que comenzar a adorar al Padre y agradecerle en esa adoración por todo lo que Él ha hecho a tu favor, por todo lo que Él te ha dado a ti, porque Dios es bueno con nosotros. Dios nos ha bendecido. Si tú estás hasta el día de hoy aquí en esta casa, sentado en esa silla, es porque tú has recibido los beneficios de Dios. Alguien puede decir gloria a Dios. Y hablando de beneficios, porque Dios es bueno. Y nosotros tenemos que adorarle al Padre porque Él nos da beneficios. Digan conmigo, beneficios. ¿Cuántos reciben bendición del Padre? Levante su mano. Ahora quiero llevarte a esa palabra. En el libro de los Salmos, allí es donde el Espíritu Santo enseña a la iglesia sobre cada bendición que le da Dios. Escucha bien, que le da Dios a su pueblo, a sus hijos. Y en esa bendición que digo, es donde encontramos que Dios le dice, déjeme explicarle porque no traía esta lectura bíblica, pero tengo que leérsela. Porque nosotros tenemos que en ese momento de la adoración tenemos que adorar al Padre, tenemos que nosotros glorificar al Padre, tenemos que exaltar al Padre. En ese momento es cuando nosotros tenemos que dar el mejor reconocimiento al Padre por lo que Él ha hecho en nuestra vida, los favores, las bendiciones que Él nos ha dado a nosotros. El Salmo 103, Salmo 103. Vamos a mantenernos ahí con esa lectura, pero el Salmo 103, y esto es lo que la iglesia tiene que aprender cuando ora al Padre. Y dije que cuando llega al Padre tiene que adorarle al Padre. La iglesia, los hijos de Él, los hijos de Dios que somos nosotros, tenemos que adorar al Padre y reconocer su santidad. Porque eso es lo que Jesús dice en el versículo 9. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos protege, Él nos bendice, Él nos cuida. Él nos da de su socorro, como habla el Salmo 91. Pero también tienes que aprender a adorar al Padre por los beneficios que Él te da. Diga conmigo fuerte, beneficios. En el versículo 2 del Salmo 103 dice la revelación de la palabra. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, de sus bendiciones que Él nos da. Sus bendiciones. Él es quien perdona todas tus iniquidades. 2. Él es quien sana todas tus dolencias. 3. Él es el que rescata del hoyo tu vida. 4. El que te corona de favores y misericordia. Alguien diga fuerte amén. 5. El que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Cuando tú vienes en este nivel y entras a este nivel de reconocimiento,
que reconoces quién es el Padre, reconoces su santidad, entonces ahí cuando tú vas a decir: Señor, te doy gracias por cada beneficio que tú me das. Dios es bueno. Dios es bueno, iglesia. ¿Alguien lo cree? Y alabe a Dios diciendo: Dios es bueno, porque Él te da beneficios. Te salva, te perdona, te cambia, te transforma y te va a llevar al cielo un día. Alguien diga fuerte: gloria a Dios. Ahora vamos al versículo 10. Aquí encontramos una oración que nos hace que nosotros nos interesemos, o que estemos interesados, perdón, en el reino de Dios, y que hagamos la voluntad en el reino de Él. Y dice: venga tu reino. Esa palabra siempre a mí me bendice, porque yo puedo llamarle la revelación del reino de Dios. Venga tu reino. ¿Quién soy yo para que venga el reino de Dios a favor de mi vida? ¿Quién soy yo? Si soy un humano que cometo errores en cada momento, que cometo fallas en cada momento, que ofendo a Dios de repente, que hago cosas que a Dios no le agradan. Pero Dios nos dice, Cristo nos dice: oren así, díganle al Padre que venga a su reino. ¿Entendemos esta palabra? Yo puedo llamarle la revelación del reino de Dios. Venga a tu reino. Cuando entendemos esta palabra, entonces Dios nos lleva a un nivel alto, en un nivel muy grande. Es porque en un reino lo que hay es cosas grandes. Y hablando del reino de Dios, en el reino de Dios hay cosas grandes. Nosotros vamos para estar en el reino de Dios. Cuando Cristo venga y venga a llevarse su iglesia, nos lleva de la tierra para que estemos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios vamos a ver lo que nunca hemos visto. Y eso dijo el apóstol Pablo: conozco a un hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, pero que fue llevado al tercer cielo y vio cosas que él no las puede comprender. Es porque en el reino hay cosas que tú nunca has visto. Alguien puede decir amén. Y Dios dice, Cristo dice: ahora oren ustedes para que el reino del Padre venga para ustedes. Por eso es que nosotros no deberíamos de preocuparnos cuando vemos situaciones difíciles en el mundo, mas deberíamos de orar y no preocuparnos. Porque si nos preocupamos, entonces la preocupación puede avanzar y puede causar miedo. Y ese miedo nos puede llevar a ofender a Dios. Con ese miedo, a ofender a Dios. No el miedo, sino nosotros con el miedo. Por eso nosotros hay que entender la revelación del reino. Nosotros tenemos a alguien que está con nosotros. ¿Correcto, iglesia? El que está con nosotros es grande, es mayor que el que está en el mundo. Entonces Jesucristo dice: díganle al Padre que tenga misericordia para que el reino venga. Porque en el reino de Dios hay paz. En el reino de Dios hay seguridad. En el reino de Dios hay alegría. En el reino de Dios escuche bien, en el reino de Dios hay gozo. En el reino de Dios hay bendición. En el reino de Dios hay sanidad. En el reino de Dios hay revelación. En el reino de Dios hay vida. En el reino de Dios hay esperanza. En el reino de Dios hay sanidad. Alguien me está escuchando. Alguien alaba a Dios. En el reino de Dios hay prosperidad. Si alguien lo cree, diga fuerte: gloria a Dios. Porque es el reino de Dios. El reino de Dios, lo que hay es cosas grandes. Y hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Lo que vemos en el versículo 10 es una oración que debe de interesarle al pueblo de Dios, a la iglesia, por el reino. Y que en el reino hagamos la voluntad. Diga conmigo: la voluntad.
Una vez más conmigo, diga fuerte, la voluntad. Nosotros ya no estamos como salvos aquí en la tierra para hacer nuestra voluntad. Estamos para hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Voy a ir un poco rápido porque necesito terminar pronto. Entiendo que ustedes están con la mascarilla. Yo sé que no es fácil estar con eso. Pero vamos a terminar. Vamos al versículo 11. Oración en donde deberíamos siempre nosotros mantenernos y pedir al Padre por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Ahí encontramos una oración que se llama, y yo le llamo así, la oración que todo cristiano tiene que tener y pedir a Dios por nuestras necesidades. Yo quiero preguntarte, iglesia, ¿cuántos creen que Dios suple nuestras necesidades? Digan fuerte, amén. La palabra pan de cada día, dándolo hoy, es porque nosotros estamos aceptando que Dios es el que provee al diario. Porque el mañana no es nuestro. El mañana le pertenece a Dios. A ti no te pertenece ni a mí, porque nosotros no sabemos si estamos vivos mañana. Entonces le pertenece a Dios. En el desierto, escuchen esto, en el desierto Dios dio órdenes estrictas a su pueblo en el desierto. Le dijo, les voy a dar maná, pero no pueden guardar para otro día. Tienen que tener maná para el diario. ¿Por qué para el diario? Porque Dios quería, es decir, para el día. Porque Dios quería que aprendieran a depender de Él. Porque aquí nos enseña el Espíritu Santo, Cristo nos enseña que hay que depender totalmente de la provisión de Dios. Dios es el que provee. Diga conmigo, Dios provee. Levanten la mano los que creen que Dios es el que provee. Dios provee, diga conmigo, Dios provee. Y por eso yo te quiero decir algo. Nunca te va a faltar pan para el día. Nunca te va a faltar comida para el día. Nunca te va a faltar vestuario para ti y para tu familia. Nunca te va a faltar cosecha. Toda la vida tendrás cosecha, toda la vida tendrás pan, toda la vida tendrás abundancia. Nunca te va a faltar nada, porque el Dios que provee es el Dios tuyo, porque el Dios que provee es el Dios a quien tú sirves, porque el Dios que provee es el Dios a quien tú adoras, porque el Dios que provee es quien nos está hablando en esta hora. Si alguien alaba a Dios, diga amén. Hay alguien que alaba a Dios en esta noche. Aleluya. Dios provee. Yo he escuchado testimonios de hombres y mujeres en el camino ministerial que he tenido, que cuando ven que no hay nada, de repente aparece la bendición. Dios le enseñó a Elías en Querit que Él siempre provee. Aún en tiempo de crisis, el Dios de nosotros proveerá. Los Baales no proveen. Los dioses de Baales no proveen. Los dioses de Acera no proveen. Pero el Dios de Israel sí provee. El Dios de los príncipes de Israel, de las 12 tribus de Israel, Él sí provee. El Dios que hizo los cielos sí provee. Él provee lo que tú necesitas. Por eso, iglesia, no te afanes. Por eso, iglesia, no te desesperes. Por eso, iglesia, no te preocupes. Tienes un Dios que todo lo provee. Tienes un Dios que todo lo da. Alguien diga amén. Alguien puede aplaudirle al Dios que provee.
Digan fuerte, aleluya. Dios es bueno. Aún con nuestros errores y nuestras fallas, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Tú no te vas a quedar sin comer, ni tu generación va a conocer pobreza. Alguien diga gloria a Dios. Por eso tú no te sientas incómodo cuando Dios bendice a otro hermano, que le da un carro, que le da una casa, que le da una bicicleta, que le da a ese muchacho una esposa, a esa muchacha un esposo. No te incomodes, joven, porque Dios es el Dios que provee a quienes clama. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abre. ¿Alguien lo cree conmigo? Diga fuerte, amén. Y aquí Dios nos dice que Él provee. Verdaderamente vale la pena ser hijo de Dios, que camina con temor y temblor. Vale la pena amar a Dios. Dios nunca nos va a dejar solos. Si le dio a Elías en Kerit pan en la mañana y carne, y pan en la tarde y carne, también a nosotros. Ese es el Dios de los cristianos. El Dios que abrió el mar rojo en dos partes. El mar en dos partes. Dios nos enseña en su palabra que Él proveerá. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Ahí encontramos un gran mensaje. Y ahí nos dice el Espíritu Santo: mi Dios, pues no dice dioses. No dice dioses, dice mi Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Mi Dios suplirá todo los que le falte a ustedes, conforme sus riquezas de reino que tiene Él, de gloria que Él tiene. Alguien diga gloria a Dios. Filipenses 4:19. En el versículo 12 aprendemos a hacer oraciones de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Porque si no perdonamos, Él no nos va a perdonar también a nosotros. Versículo 12, ¿puede ponerlo por favor? Versículo 12 del libro de Mateo, capítulo que estamos leyendo, 6. Ahí hay una oración. Y en esa oración que encontramos es en el versículo 12. Perdona nuestras deudas, o sea, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, los pecados de aquellos. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La iglesia, los cristianos, tenemos que aprender a perdonar. Esta se llama oración de perdonar. Ustedes tienen que aprender a perdonar. Porque entre más ustedes perdonan, Dios más los va a bendecir a ustedes. Dios más los va a bendecir y los va a seguir bendiciendo. Si alguien te ofendió, tú tienes que perdonarlo. Oh, eso es difícil, pastor. Tenemos que hacerlo. Está en la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. Oración modelo. Que hay que perdonar, hay que amar a la gente. Aquellos que nos han ofendido. Amar a nuestros enemigos. Si queremos entrar al reino de los cielos. Entonces esto se llama oración para perdonar a aquellos que nos han ofendido, para que el Señor nos perdone también a nosotros. Y esto sanará nuestras heridas. Está la oración, que esta oración la iglesia tiene que hacerla toda la vida también. Y es la oración para que el Señor nos dé la sabiduría para pelear contra las tentaciones. Que nos dé la sabiduría el Señor para pelear contra las tentaciones. Todos los que están sentados aquí en un dado momento han tenido tentaciones
Y no tentación solamente con una mujer o con un hombre o con una cerveza que diga que te la tomes. No, hay varios tipos de tentaciones. Pero aquí Jesús les dice, oren también y hagan oraciones de guerra y peleen contra la tentación. Peleen contra el enemigo, peleen contra los demonios, vénzanlos. Lo encontramos en el versículo 13, el que continúa. Y ahí dice la Biblia que Jesús dejó todo. Estamos ahí, versículo 13 del Mateo 6. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. En esta oración es donde nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos consecutivamente batallas con la tentación. Hay diferentes tipos de tentaciones y todos los que están sentados aquí las han tenido en un dado momento. Pero dice el Señor, peleen contra las tentaciones. Peleen contra las tentaciones. Peleen contra las tentaciones. Venzan las tentaciones. No se dejen ganar por el mal. Líbranos del mal. Y eso dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfesos. Y habla de la armadura, pero también dice, cuando venga el día malo. Porque viene un día donde el mismo diablo va a querer que tú niegues a Cristo, niegues lo que es el evangelio, niegues la verdad del evangelio. Viene la tentación y viene el mal unidos. Fíjese, tentación y mal vienen juntos para querer causarnos a nosotros confusión, para querer causarnos a nosotros esto, que nos apartemos de Dios, para querer que nosotros nos desliguemos de la verdad, nos desliguemos del reino, nos apartemos de Jesús. Porque la tentación lo que hace es hacer que el ser humano ofenda a Dios. La tentación hace que el ser humano ofenda a aquel que nos ha salvado, que nos ha perdonado. Y Jesús dice, pero oren ustedes, oren, porque van a estar momento a momento enfrentando tentaciones y tienen que ustedes vencerlas. Diga conmigo, vamos a vencer las tentaciones. Porque viene unida con el mal. Cuando viene la tentación, viene el mal juntos, agarrados de la mano para provocar en los cristianos un malestar espiritual. Y de esa manera ese mal hacer que la persona se desanime. El mal va a ocasionar que el cristiano se desanime y ya no puedan ni venir al templo. Por eso ustedes, nada ni nadie los puede a ustedes apartar del reino de Dios. Nadie los puede dejar de ustedes, dejar de tenerlos, por así decirlo mejor, que ustedes no vengan a la casa de Dios. El mal vendrá. Jesús dice, cuando venga el mal, pero manténganse firmes, porque dice la Biblia, tuyo Dios es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Reino, poder y gloria es de Dios. Tenemos a alguien que tiene reino, tenemos a alguien que tiene todo el poder y tenemos a alguien que tiene toda la gloria.